la doctora en Derecho, Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria. Vamos a hablar con ella para preguntarle cómo ve este asunto de la congelación de las cuentas, que ya se están liberando varias, ya se está haciendo ajustes, pero el acto jurídico en sí fue bien planteado, mal planteado, en fin. En ese sentido, Lisbeth, buenas tardes. Hola Julio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenas tardes, un placer estar contigo. Gracias, Lisbeth. Pues leí en Twitter algunos comentarios tuyos respecto a la forma como se había planteado esta congelación de cuentas bancarias para Altos Hornos de México y para el propio Emilio Lozoya. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto, Lisbeth Xochitl? Sí, claro, mira, es lo siguiente, el cuestión de bloqueo de cuentas, bueno, pues no es nada más porque los voy a bloquear. A mí me parece que por ahí hay algunos twitters también por parte de algunos personajes del gobierno federal, en el sentido de que, bueno, pues toman como un triunfo el bloqueo de cuentas. Sin embargo, no es así. Recordemos que la Unidad de Investigación Financiera, pues es un ministerio público, es un fiscal. Son fiscales, son entes de que investigan. Investigan, por supuesto, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ellos no pueden investigar hechos cometidos por corrupción, en este caso te estoy hablando de delitos, ni tampoco pueden investigar faltas administrativas graves. Entonces es a lo que yo me refería. Si se trata del planteamiento para el combate a la corrupción, pues evidentemente primero tiene que haber un procedimiento administrativo disciplinario y segundo tiene que haber un proceso penal. En el caso del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, o sea, lavado de dinero, que efectivamente no es un delito cometido por hechos de corrupción, porque no está dentro del catálogo del título 10º del Código Penal Federal. Bueno, pues en ese sentido considero que se tiene que bloquear la cuenta, pero siempre y cuando el fiscal, porque es el encargado, ni siquiera la Fiscalía General de la República, el Fiscal Nacional Anticorrupción es el encargado de investigar delitos cometidos por hechos de corrupción, y dentro de esas investigaciones le podrá dar vista a la Unidad de Inteligencia Financiera para efecto de que investigue sobre la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, y en este sentido se seguiría por cuerdas separadas. Por cuerdas separadas, ¿por qué? Porque independientemente de que el fiscal nacional pudiera utilizar la parte de lavado de dinero para sus investigaciones, ya tendría que intervenir la Fiscalía General de la República en el caso de lavado de delincuencia organizada, el Fiscal Nacional Anticorrupción en el caso de delitos cometidos por hechos de corrupción y la Unidad de Investigación Financiera para efecto de detectar precisamente la parte de aquellos activos que pudieran ser producto de ellos. Pero desde una perspectiva, Julio, déjate digo, desde una perspectiva de combate a la corrupción, la forma de congelamiento de cuentas se puede llevar a cabo primero como una medida cautelar. Una medida cautelar que esa, bueno, se va a efecto de dictar en contra del imputado, en este caso, si estamos hablando de imputado del caso del asunto que nos estamos refiriendo, ¿no? El caso Lozoya y el caso de Altos Hornos de México, se pudiera utilizar como una medida cautelar siempre y cuando ya estuvieran vinculados a proceso. Por supuesto que la UIF lo puede hacer, pero siempre y cuando existan procedimientos con antelación que yo te estoy indicando, porque si lo hace así de mutuo propio, pues obviamente se están violando derechos fundamentales, y con un amparo, pues obviamente el juzgado de distrito pues va a ordenar o pudiera ordenar el descongelamiento de las cuentas. Y en materia administrativa disciplinaria, en el procedimiento administrativo de responsabilidad, que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas, específicamente en los artículos 123 y 124, tenemos ahí también medidas cautelares, y dentro de esas medidas cautelares tenemos también embargo, y el embargo pudiera ser ese congelamiento de cuentas, pero así de mutuo propio, Julio, me parece que es un error. Es un error que puede afectar el proceso en general y abrirle puertas específicamente a Ancira, o no sé si también a Lozoya, por este mal manejo del planteamiento del congelamiento de cuentas. Si se está manejando mal, o sea, si no se está realizando desde una perspectiva de combate a la corrupción, digo, como te lo estoy indicando, que son las líneas jurídicas que tenemos aquí en el país, por supuesto que sí.
Y cuando estamos hablando de una violación de derechos humanos, estamos hablando de una obtención de prueba ilícita. Y esto sería muy grave. Te voy a decir por qué sería muy grave. Porque todas las pruebas que se pudieran obtener a través de ese congelamiento tendrían que ser ilícitas y por tanto aplica la teoría del árbol del fruto envenenado, en donde ninguna prueba se pudiera valorar ya, por ejemplo, en un procedimiento, en un proceso penal o en un procedimiento administrativo disciplinario, y pues se tendría que absolver. Entonces, de nada serviría, es a lo que yo me refiero siempre en mis tweets, ¿no? O sea, de nada sirve que bloquees las cuentas, de nada sirve que tengas tú esa parte mediática, si no se va a realizar las cosas conforme a la norma jurídica, y al final del día vamos a encontrar un desbloqueo ordenado por un juez de distrito o por una sentencia absolutoria por violación de derechos humanos, Julio. Ahora, mira, comparto contigo y con el auditorio esta nota. Francisco Orduña, vocero de Altos Hornos de México, ha dicho a Milenio que este mediodía estarán normalizándose las operaciones financieras en Altos Hornos, luego de que descongelaron las cuentas. Entre hoy y mañana se regularizarán todas las operaciones, y dice además que se garantizará el pago de las nóminas y se normalizará el pago a los proveedores. ¿Cómo ves? Mira, híjole, así como tú me lo estás diciendo, yo lo veo muy grave, así a ojo de buen cubero. Yo necesitaría analizar el asunto detenidamente, pero a ojo de buen cubero te voy a decir algo. Me parece que no existe específicamente una norma jurídica para desbloquear una cuenta cuando ya está desbloqueada, a menos de que se haya llegado a un convenio. Así lo maneja el reglamento interno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el artículo 15, en donde le da facultades específicas para llegar a acuerdos a la Unidad de Investigación Financiera. Pero pues específicamente también en la fracción 13 y en la fracción 14 de dicho reglamento, se dice que la UIF puede denunciar y coadyuvar específicamente para efecto de que se sigan estos procedimientos. Y además integra la lista de personas bloqueadas. Y quiero comentarte, Julio, que por ahí también hay una jurisprudencia de la Corte donde dice que no se puede otorgar la suspensión en el bloqueo de cuentas, si son, por ejemplo, apoderados legales, si son representantes, si son socios de las empresas. Entonces, yo desconozco por qué desbloquearon las cuentas. Si lo hacen por un tema de derechos humanos, este tema de derechos humanos es eminentemente legal. No lo podemos abordar desde una perspectiva política, tiene que ser jurídica. Y aunado a ello te voy a decir algo, o sea, la ciudadanía tenemos también derechos humanos, y tenemos un derecho humano súper importante, que es el derecho humano a una buena administración. Y el derecho humano a una buena administración refiere 3 temas: la parte de la transparencia, de la rendición de cuentas y del combate a la corrupción. Y entonces, si nada más desbloquearon las cuentas por acuerdos políticos, por eso te digo, yo desconozco el tema, pero así como tú me lo dices, por acuerdos políticos, y no hay una reparación integral del daño o un acuerdo en donde específicamente se lleve a cabo para efecto de proteger los intereses sociales, o en su defecto, una resolución de amparo o una suspensión provisional de un amparo indirecto emitido por un juez de distrito, híjole, es muy grave el asunto. Te voy a decir por qué. Porque entonces estamos hablando de que no tenemos fiscales autónomos. Mira, lastimosamente para nosotros, todos los actos que realicemos a nivel gobierno, a nivel sociedad, somos vistos a nivel internacional. Te estoy hablando de Colombia, te estoy hablando de Perú y de Brasil, donde existen fiscales autónomos que, independientemente que cualquier ente del gobierno, hasta el propio presidente de la República, pueden ser investigados. Entonces, a mí me parece que por una orden de tipo político, el descongelamiento de una cuenta bancaria hecho por un fiscal, como es precisamente la Unidad de Investigación Financiera, un ministerio público, me parece en extremo grave, desde la perspectiva que me lo estás indicando, Julio. Sí, pues sí, es lo que está publicado hoy, y claro que entiendo el cuidado de tu punto de vista y tu observación,
porque depende de que esto sea efectivamente tal como está planteado en la nota periodística, pero pues son parte de las muchas cosas que hoy están sucediendo con una velocidad impresionante y con una serie de factores políticos que esperemos que efectivamente no trastoquen, no afecten este proceso judicial que es de un alto interés para toda la nación. Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria, doctora en Derecho, te agradezco mucho toda esta análisis, las consideraciones, las advertencias respecto a riesgos, peligros en este proceso y pues te doy las gracias por esta oportunidad de hablar contigo. No, hombre, Julio, al contrario, gracias a ti. Bueno, pues yo también espero que los procesos se lleven conforme a derecho. Tenemos que observar los derechos humanos, Julio, con eso cierro. Observar los derechos humanos, el debido proceso, la obtención de la prueba lícita. Me parece que por el simple hecho de congratularse con la sociedad desde una perspectiva política y dejar de observar los lineamientos jurídicos que se requieren en un proceso judicial, como es el derecho penal, el proceso penal acusatorio adversarial y el procedimiento administrativo disciplinario en materia de combate a la corrupción, me parece muy grave y además de una gran irresponsabilidad, Julio. Agradezco infinitamente que me hayas permitido este espacio para compartir ideas contigo y con tu auditorio. Lisbeth, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias, Julio, un beso. Bye bye.